Buenos días a todos, mi nombre es Salvador y hoy voy a comenzar con el periodista Pedro Escribano sobre el cuento El árbol de la amistad y también con las autoras del libro Clara e Isamar. Bienvenidos a todos. Bien, Salvador, aquí a tu disposición para conversar sobre el libro y todas las preguntas que tú quieras. ¿Qué es lo mejor de ser periodista? Digo, escritor. Casi es lo mismo, ¿no? Un periodista siempre está tras la verdad, ¿no? Un periodista siempre está buscando que la información sea verdadera. Un periodista investiga, un periodista trata de ser objetivo sobre un hecho o un acontecimiento, ¿no? Un escritor más bien trabaja con la imaginación, ¿no? Un escritor inventa cosas, casi en ese sentido al contrario de un periodista. Pero inventar cosas no es una cosa gratuita, sino tratar de a través de historias, a través de poemas, a través de cuentos, también mostrar la realidad, también mostrar los problemas, ¿no? Entonces, son dos oficios en que la palabra está de por medio, pero en una la palabra es más objetiva, en el otro la palabra es más imaginativa. ¿Y cómo pueden los niños como yo ser parte de la creación de una historia como el cuento? Mira, en principio un niño como tú o cualquier niño, ¿no?, de todos los pueblos, de todas las ciudades, ¿no?, tiene que leer, ¿no? La imaginación no solamente está alimentada por la vida que uno tiene, por la vida que uno ve, sino también por las historias que uno lee, ¿no? Desde que se inventó la escritura hay libros, pero la literatura es mucho más atrás, ¿no? Cuando los recolectores se empezaban a contar sus historias, cómo les había ido en su casa. Entonces, la literatura tiene un nacimiento casi igual que el hombre, cuando el hombre empezaba a contar su vida, sus historias, ¿no? Entonces, un niño, para que sea escritor, tiene que leer mucho. Y claro, tiene que ser disciplinado, ¿no? Intentar cada vez escribir mejor, ¿no? Porque no solamente es saber historias, sino también saber escribir. ¿Y qué piensas sobre el cuidado del medio ambiente? Es algo fundamental. Si no cuidamos el medio ambiente, destruimos el planeta y con ella nosotros mismos. Nos destruimos nosotros mismos. Porque el planeta es nuestra casa y tenemos que cuidar la casa, ¿no? Tenemos que ver que los ríos no se contaminen, tenemos que ver que no se talen los bosques, tenemos que ver que el aire no se contamine con los ruidos, los humos industriales, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de que este planeta será habitable mientras nosotros los cuidamos, ¿no? Pero parece que según ha pasado en los tiempos se ha descuidado mucho, por eso ahora hay deshielo, por eso ahora está el cambio climático, por eso ahora hay lluvias donde nunca habían y salen los huaicos, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de que el planeta es Nuestro hogar. Nuestro hogar, es nuestra casa. Tú lo has dicho, ¿ya ves? ¿Y qué opinas sobre el cuento El árbol de la amistad? Justo. También el cuento nos dice exactamente eso, ¿no? Que un árbol, ¿no?, es una casa de una serie de animalitos que lo habitan. Y que un señor como Hans, ¿no?, lo va a talar, es decir, va a destruir ese hogar, ¿no? En ese sentido el cuento enseña mucho por muchos lados, ¿no? Tú lo has leído, seguro también lo sabes, ¿no? Si nosotros revisamos el cuento, no solamente está la cuestión ambiental, sino también está la solidaridad, sino también está la migración, ¿no?, que son fenómenos. En un pequeño cuento, en un pequeño árbol, se desarrolla una serie de acontecimientos que se parecen igualito a nuestra realidad, ¿no? Ahí tú puedes ver cómo la literatura, siendo imaginativa, siendo invención, también nos dice cosas de nuestra vida actual, de nuestra vida presente. En ese sentido, el libro es aleccionador, ¿no?
Yo creo que cada niño que lea este libro va a concluir como tú, ¿no? Que el planeta es nuestro hogar, en este caso el árbol es el hogar para otros seres vivos que como nosotros también tienen derecho a vivir, ¿no? Pero hay un señor, Hans, Que cortó el árbol. ahí te das cuenta que Hans es el hombre, y es el hombre que destruye el planeta, es el hombre que destruye el árbol, ¿no? Un hombre sin poca conciencia destruye nuestro planeta. Sin saber las consecuencias. Sin saber. El peor depredador, ¿no? Como dice el relato, es el hombre. ¿Y qué opinas sobre la migración? El libro también es muy preciso en eso, ¿no? Cuando el árbol, ¿no?, es cortado, se está siendo cortado, los animalitos tienen que buscar otro hogar, otro árbol. Tienen que irse, dejar sus cosas, cargar con lo que tienen. Y todo eso significa una serie de pesares para ellos, ¿no? Primero porque no saben a dónde van a ir. Segundo, a dónde van a tener el problema de adaptarse, ¿no? De encontrar otro Árbol donde vivir. otro árbol donde vivir, y también, por un lado, de repente pues incomodan a los habitantes de ese árbol, como se ve en el libro, ¿no? Y empiezan los conflictos, ¿no? Empiezan los conflictos. El cuento mismo plantea de que hay que organizarse, ¿no? Para resolver todos esos problemas hay que organizarse, ¿no? Ahí se ordenan cómo migrar, quiénes van primero. Te das cuenta que ahí también está el problema, no el problema, sino la propuesta de defensa civil. Así, cuando hay terremotos, cuando hay huaicos, se tiene que organizar a la población. Y evacuar de forma ordenada. Hay un orden para salvarlos, ¿no? En el cuento también no dice defensa civil, pero uno se da cuenta que sí, efectivamente, hay toda una visión de defensa civil, de cómo ante las crisis, ante situaciones, fenómenos de desastres, hay que organizarnos y privilegiar a los más débiles, ayudar a los más débiles. ¿Algún consejo para los niños que quieran escribir o dedicarse a la literatura? Leer, leer y leer. Uno aprende a escribir leyendo y, por supuesto, escribiendo también. Así es que cuando tú tengas una idea y puedas, se te ocurre inventarle una historia, atrévete, escríbelo. Después ya lo corriges, porque no creas, ¿no? Habrá que preguntarle a Clara cuánto se hará demorado para escribir esta historia, porque ha tenido una versión, después otra, la ha corregido, la ha aumentado, le ha quitado. Entonces, es todo una tarea. Así como las tareas escolares, solo que estas tareas son más bonitas, ¿no? Porque uno hace lo que uno quiere, ¿no? Pones un personaje, pones una situación, un hecho, otro hecho. Entonces, tú aquí eres el dueño de la tarea, no como el profesor que dice, tienes que hacerlo así, ¿no? Entonces, si algún día cualquier niño tiene una historia, debe atreverse a escribirla. Y en eso está el secreto. Una vez que escribí un cuento, es como un maíz, empieza a desgranarse otros cuentos, le van a venir más historias, ¿no? Y por supuesto leer, ¿no? Leer es la clave. ¿A ti te gusta leer? Sí. Muy bien, ya, entonces ya diste un gran paso. Ahora solamente tienes que escribir, ¿ya ves? Muy bien. Ahora las preguntas para la doctora Clara e Isamar. ¿En qué se inspiraron para crear esta historia? Primero, queremos agradecer este momento, esta invitación, el privilegio de estar con ustedes. Salvador, Pedro, muchas gracias, y realmente estamos muy encantadísimas de tener este espacio para contarles algo que siempre yo lo decía, lo que Isamar incluso lo dijo, ¿no? Que nos inspiró la vida, la vida. Pues ha sido escribí este cuento, como bien lo dijo Pedro, ha tenido unas series de modificaciones, pero en esencia es el mismo, solamente que hemos cambiado unos pequeños detalles. Y quién ha sido el que nos dictó o el que nos inspiró: la propia vida, la naturaleza. Entonces, para nosotras, retratar esta historia de la migración, retratar la historia de que las especies de un árbol caído tienen que buscar un nuevo hogar, era también el reflejo de lo que vemos en la realidad,
¿no? Y también sí, era parte de nuestra experiencia, pues nosotras somos migrantes. Yo he migrado muchas veces, ¿no? Y yo creo que todos en nuestra vida hemos migrado alguna vez y todos los que estamos con vida hemos pasado de un ecosistema acuático o de un hábitat acuático mientras estábamos en el vientre materno, en ese paraíso maravilloso, húmedo, pero llega un momento que ya no podemos seguir allí porque el espacio es muy reducido, ¿no? Ya no se dan las condiciones, bueno, hay que salir. Igual en la migración, por ejemplo, que ahora viven muchas personas a nivel mundial, ¿no? En nuestro cuento, el árbol de la amistad, también los animalitos tenían que salir. Pues para mí la filosofía fue la vida. Entonces lo que me inspiró fue la vida. Yo también me fui con mi mamá de Alemania a Suiza y para mí fue algo muy positivo en mi vida. Cambió mucho en mí y por eso yo también quiero seguir migrando y lo veo como una aventura y una cosa bonita que puede pasar en la vida. Muy bien, vamos con la otra pregunta. ¿Cómo planificaron la historia antes y al detalle? Mira, esto fue en el 2011, cuando teníamos una campaña que se llamó en ese tiempo La Ola Verde. Teníamos que hacer, con algunos colegios organizamos actividades para sembrar árboles y celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural y de la Diversidad Biológica. Entonces, en ese tiempo, eh, una persona mundialmente conocida, ex secretaria ejecutiva de Cambio Climático de Naciones Unidas, ella estaba muy interesada en trabajar también con niños. Y queríamos una campaña muy alegre y a la vez que dé un mensaje de sensibilidad de los niños, no a los niños, sino de los niños a los adultos. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos retratar esta situación? Y fue interesante, un día pasaba con el auto y de pronto veo un árbol que seguramente pues medía como 2 metros, el tronco así, y era tan grande y tenía varias capas, y me acordé de las clases que decían, no, cada capa equivale, pues, se puede contar la cantidad de años que tiene o siglos. Y luego me puse a pensar, dije, wow, este árbol tan grande que por lo menos habrá tenido más de 400 años, ¿a dónde se habrán ido las especies que vivían allí? Y ahí eso fue suficiente. Desde ahí no pude parar, dejé el auto y empecé a escribir. Y esto partió de esa idea, solamente ver un árbol talado, cortado, y la imaginación, dónde podrían haberse ido esos moradores. Y ahí fue genial porque fue para mí como una catarsis. Y en esa catarsis yo me retraté también, porque yo dije, bueno, yo no salí de una guerra, tuve una migración voluntaria, ¿no? Y entonces, como Isamar en ese tiempo era mi fuente de inspiración, ella con sus 5 años, yo tenía que contarle los cuentos. Entonces, cuando le empiezo a contar el árbol de la amistad de Isamar, y al día siguiente me vuelve a preguntar, y claro, yo olvidaba los detalles que el día anterior le había dicho, y ella me decía, mamá, creo que ya te estás poniendo vieja, mejor apúntalos, me decía. Así que fuimos apuntando y ella fue la correctora, porque yo tenía una idea y ella me decía, no, 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 así no está bien, mamá, así no está bien. Y claro, la fantasía de un niño, por eso es que, como bien decía con Pedro al comienzo, ¿no? Que la entrevista con un niño es algo, o con los niños es algo muy especial, porque son muy auténticos. Y en esa autenticidad, Isamar retrasaba la sinceridad de decir, no, mamá, esto no está bien, mamá, debes cambiar aquello. Entonces yo dije, bueno, sí, ¿y la de ella o es la mía? Y al final, bueno, resulta que somos coautoras del libro. Bueno, y ahora una pregunta para Isamar. ¿Qué significó para ti escribir el libro cuando apenas tenías como 7 años? Pues yo tuve la parte más fácil. Yo simplemente usé mi creatividad y me pregunté, ¿me gusta el cuento? ¿Qué sería cambiando? ¿Cómo se podría mejorar? Y pues le comenté a mi mamá y así, pues yo aún no tenía la capacidad del idioma tanto y entonces lo hicimos juntos y nos complementamos en cada... Y la última pregunta. ¿Creen que se puede llegar a crear un mundo mejor a través de la literatura? Sí, yo diría sí, porque es un medio de comunicación y le puede enseñar mucho a la persona que lo está leyendo, si sea algo académico o sea de las emociones. Intentamos nosotras mezclar las dos cosas y por eso yo creo sí, se puede cambiar mucho con eso. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Me he divertido mucho y espero que ustedes también. Nos veremos otro día. Nos vemos pronto. Y gracias, Salvador, por tus preguntas, Gracias a usted. ¿no? Y así es que tienes una tarea, leer y leer.